arrancar puntual, así que por los que llegaron a horario. Así que bienvenido también a Daniela, a Ale, a Manolo, que están conectados ahí por Zoom. Así que algunos que se están conectando. Así que, pero me gusta más presencial de vuelta. Así que los que están en su casa, buenísimo. Es como si estuvieran acá, pero el vernos cara a cara cambia un poco. Y les comparto así a medida que se vayan conectando o si le vayan preguntando. Mientras nos permitan los protocolos, nosotros vamos a tener las clases presenciales, pero siempre con cupo, ¿sí? Acá el aula nos permite hasta 28 alumnos, si vienen más, pero tenemos varios que siguen por Zoom. En el caso que alguno tenga tos, resfrío, fiebre o algo, le pedimos que no vengan, se quedan en sus casas, se conectan por Zoom y seguimos como en las clases como el año pasado. Así que es como el año pasado, pero los que quieran venir los sábados a las reuniones y vernos cara a cara, nos encontramos acá. Y si no, siguen. Las asistencias siguen como el año pasado, lo mismo, completando las autoevaluaciones en línea. Con eso vamos registrando las asistencias. Igual después vamos a ir pasándole una planillita con las asistencias, pero por el momento, como hay gente que está haciendo desde su casa, las asistencias son vía las autoevaluaciones. Así que, bienvenidos. La verdad que después de un año de no vernos cara a cara, ¿no? Por lo menos uno que nosotros estábamos acostumbrados a las clases presenciales, la verdad que no, por lo menos a mí me costó mucho. Después llega un momento del año como que ya el ver en la pantallita chiquitita y escucharle, bueno, cansa un poco. Así que le damos la bienvenida. Nos están faltando algunas cuestiones técnicas para terminar de acomodar. Está llegando un nuevo micrófono, nos falta arreglar algo de la conectividad, pero arrancamos esta última etapa del módulo 3. Para los que quieran, el PDF del archivo de este módulo está cargado ya en el Classroom, lo pueden bajar, o si no, están los manuales en el Ministerio de Enlace, que están, como nos quedaron de stock del año pasado, eso están al precio que nos cobró la imprenta, parte de lo que nos cobró la imprenta para imprimirlo. Así que aprovechen, todavía está en precio de oferta, digamos, pero bueno. ¿Qué les parece si, como siempre, arrancamos orando? Y, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias porque después de tanto tiempo podemos volver a tener las clases juntos, Señor, aquí. También virtualmente, Señor, esa posibilidad de estar conectados, aunque no estemos físicamente, también gracias, porque yo sé que tu Espíritu Santo no se mueve en un tiempo y espacio como nosotros, un espacio físico, sino que tú te mueves, Señor, en un tiempo, en un espacio infinito, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo va a estar haciendo la obra, va a estar cambiando vidas, transformándonos y hablándonos, porque cada vez tienes cosas nuevas y diferentes para nosotros. En el nombre de Jesús queremos darte toda la gloria, toda la honra y el honor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te vienen para el ministerial? Ahí le dan la hojita. Bueno, terminamos el módulo 2 el año pasado, así. Siempre llevamos a la 21, 22, nos quedan varias clases cortadas, pero ahí le van a estar repartiendo la lección de hoy. Fede, dale a Nicole que reparta. Dale a Nicole, por favor. A los que me siguieron por Zoom el año pasado, acá están mis dos asistentes. Tuvimos el año pasado. Falta el más chiquitito, que era el que lloraba, que protestaba. Así que... Tomás, llévale a Nicole. Sigue bueno. Arrancamos ya, nos vamos a poner en gimnasia. Hoy estamos iniciando una clase que para mí es muy importante. Vamos a estar hablando de quién es el líder y sus funciones y responsabilidades. Cuando hablamos de líder, por ahí estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que un líder es una persona que está en una posición importante, una persona que ejerce poder sobre las personas. Pero hoy me gustaría que podamos entender el liderazgo desde el punto de vista
de la Biblia, ¿no? Y cuando hablamos de líder, más allá que hay mucho material, muchos conceptos, el concepto general que se maneja de liderazgo es una persona que influencia a otras personas, ¿sí? Más allá que tenga una posición, un cargo, es un líder que por su manera de actuar, de hacer, de manejarse, influencia en las vidas de las otras personas. Puede ser tanto en la iglesia por ahí, puede ser el pastor, el líder de tu grupo pequeño, en tu casa puede ser el papá, la mamá, la que por ahí tiene, la que lleva la batuta, ¿no? O en el trabajo también hay gente que quizás no es el jefe, pero es el que organiza, el que coordina, el que va llevando adelante las tareas. Y Dios nos necesita a nosotros en este reino de Dios, necesita nuestros cuerpos, necesita nuestras manos para poder llevar adelante su ministerio. ¿Y quién es un líder en el reino de Dios? Y ahí tenemos esa primera pregunta. Un líder en el reino es un hombre o una mujer que tiene la habilidad y la gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiar, para influenciar, para dirigir a otros, inspirado por una visión divina e impulsado por una pasión nacida de un propósito eterno. El líder tiene influencia para intervenir de manera positiva en la vida de otras personas. Sin influencia, el liderazgo se corrompe y se convierte en control, manipulación, sedición. Y esto hace que las personas sigan al líder por un tiempo, pero luego lo dejan. Pues la base de la manipulación es el miedo, y cuando la gente pierde el miedo, abandona al líder. Si vos estás siguiendo a alguien por temor o por miedo, en realidad ese no es tu líder. Puede ser tu jefe, puede ser una autoridad, pero no es un líder. El líder uno lo sigue y el líder también, yo le voy a dejar después en el Classroom, hay 2 videos que me gustaría que lo puedan ver. El primero dura 25 minutos que habla de liderazgo y el segundo en realidad dura 1 hora 26 el video, pero lo que vale la pena, lo que le pido que me miren, si pueden ser los primeros 30 o hasta los 40 minutos, que eso la parte sustancial después entra en como en un diálogo, en una entrevista, que si quieren pueden terminar de verlo. Pero les va a ayudar a profundizar el concepto de liderazgo y abrirle un poco la cabeza de lo que estamos hablando de liderazgo. ¿Y cómo nosotros podemos influenciar a otros? Básicamente podemos hablar de 4 principios o 4 maneras que podemos influenciar en el reino de Dios. Y el primer principio en el reino de Dios, cómo podemos influenciar a otra persona, es con el principio de paternidad. ¿Alguno de ustedes tuvo la posibilidad de hacer el curso de padres? ¿Sí? ¿Hicieron? Hay un capítulo, una de las primeras lecciones, donde se habla de la paternidad. Y me tomé la libertad de hacer un pequeño resumen. Cuando hablamos de paternidad, más allá de la paternidad humana, hay ciertas características que la paternidad también de Dios y nosotros como líderes, como personas que vamos a influenciar en otras personas, tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la gente a la cual vos vas a liderar tiene que saber que que pueden contar con ustedes. Esto no está en el material lo que le estoy diciendo ahora, ¿sí? Eso es un agregado para que podamos reflexionar un poco más acerca de la paternidad. También tiene que haber una relación, así como el hijo con el papá hay una relación, no es una cuestión de funciones, de jerarquía o de reglas, sino que existe una relación entre el padre y el hijo. En la paternidad también, como líderes, nosotros también tenemos que ejercer eso a través de una relación, no por miedo, no porque la gente me tenga que responder a mí, sino que debemos construir una relación. Y una relación lleva tiempo la construcción. Y las personas que van a estar a nuestros cuidados, así como nuestros hijos, son un préstamo de Dios. No nos pertenecen a nosotros. Nosotros simplemente, Dios nos las pone en nuestras manos para que nosotros podamos guiarlas, influenciarlas, podamos mentorearlas. También debemos prepararlos para que ellos conozcan su propósito, cuál es el ministerio en su vida, a descubrir en qué cosas ellos son buenos. Estaba escuchando la otra vez una charla de un empresario brasilero. Él decía que todas las personas somos capaces de hacer al menos 467 cosas diferentes, ¿no? Alguna cosa buena, tenemos que ser buenos dentro de esas 47. Yo ya sé que cantar no es mi fuerte, así que me quedan 466 cosas diferentes para ir probando, a ver en lo que soy bueno para hacer. Y nosotros tenemos que motivar a las personas a que puedan descubrir en qué son buenas, qué es su fuerte. Quizás no sea la música, quizás sea la predicación, la enseñanza, quizás sea el cuidado pastoral, la visita. Hay infinidad de cosas que pueden hacer.
Así como nosotros cuando vamos preparando a nuestros hijos para la vida, nosotros no buscamos que nuestros hijos, y por ahí los que son padres y tienen hijos más grandes, no estamos buscando que nuestros hijos se queden hasta que sean ancianitos y se jubilen en nuestra casa, ¿no? En lo posible ya cuando cumple la mayoría de edad, terminan sus estudios y tienen la posibilidad o empiezan a trabajar, que puedan emprender su propio camino, que puedan ser independientes. Así también nosotros como líderes lo que tenemos que buscar en la gente que está bajo nuestro cuidado es prepararlos también y que ellos puedan tomar el lugar para los cual Dios les llamó y le preparó. No porque siempre estén bajo mi cobertura, bajo mi cuidado, porque yo soy el líder o yo soy el pastor, sino que nosotros tenemos que impulsar a la gente, a las personas, a que puedan encontrar su ministerio, a que puedan encontrar su visión. Porque si no es un liderazgo, un líder que no se multiplica, no es un buen líder, no sirve. No sirve, esa clase de liderazgo no sirve. Nosotros necesitamos formar a la gente y multiplicar, que la gente pueda tomar vuelo propio. Y nosotros, así como el papá con los hijos, por más que ellos se hayan casado, yo por más que hace muchos años que no vivo con mis padres, aún yo tengo una relación, aún todavía, cuando hablamos con mi mamá o con mi papá, ellos saben si yo estoy bien, yo también sé si ellos están bien, y hay una relación. No vivimos juntos, pero sí se mantiene un vínculo. Y así también con aquellos que fueron o que van a ser tus discípulos, siempre va a quedar un vínculo, una relación, pero sí hay que empujarlos para que puedan cumplir su propósito. Y en resumen, podríamos decir que la paternidad habla de nutrirlos o acompañarlos en ese proceso de crecimiento, de sostenerlos en la tristeza, en la lucha, ayudarles a que se desarrollen, a que se proyecten y a impulsarlos en la vida. Sí, lo mismo como hacemos o intentamos hacer con nuestros hijos, ese mismo proceso abarca la paternidad de Dios. Dios es un papá y la paternidad en liderazgo no tiene que ver una cuestión de edad, no porque una persona sea mayor o sea joven no puede cumplir esa paternidad, sino es un rol de cuidado, de sostener, de preparar, de acompañar a las personas. Los que tenemos también hijos sabemos que no es fácil tener más uno, es más o menos manejable, 2 se complica un poco, 3 es un poco más, 4 no sé todavía, pero me imagino que a medida que la familia va ampliando, se complica más el poder seguirlos, acompañarlos. Por eso también como iglesia nosotros fomentamos los grupos pequeños, que no sean muy grandes, justamente para que se pueda dar ese cuidado y la atención que las personas necesitan. No somos niñeros, pero sí estamos en ese proceso de acompañar a la gente a que pueda madurar y crecer hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Y que ellos puedan también, como el segundo principio, que ellos puedan ver en nosotros un modelo a seguir. ¿Sí? Obviamente nuestro modelo principal, quien es Cristo, el único. Nosotros como personas, yo como persona fallo, cometo errores, seguramente en algún momento le voy a ofender a alguno de ustedes por algún comentario, por algo que diga o algo que pueda dejar de hacer, pero en Cristo tenemos nuestro modelo perfecto. De todas maneras, la primera imagen que tienen las personas de Cristo o de los cristianos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces tenemos que tratar, en primer lugar, nosotros de ser imitadores de Cristo para que las personas también puedan imitarnos a nosotros. Pablo decía que nosotros seamos imitadores que sean imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Pablo era una persona extraordinaria, ¿no? En todo su testimonio, en sus vivencias, pero nosotros también con nuestra vida tenemos que tratar de ser ejemplo para las personas. Sí, siempre poner en primer lugar nuestro modelo que es Cristo. Y vuelvo a insistir con un concepto. Las personas, tus líderes, si vos por ahí estás en un grupo pequeño, tu líder te va a fallar. El pastor te va a ofender. Las personas que están a tu alrededor en algún momento te van a ofender. Por eso tenemos que tener la suficiente madurez de entender que en las relaciones humanas y dentro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos un propósito más alto que el sentirnos bien y que es ganar almas para Cristo. Y el diablo siempre va a poner personas que están más cerca nuestro para tratar de que ese propósito no se cumpla. Así que tengan cuidado cuando por ahí hay choques, conflictos que van a pasar. Traten de arreglarlo enseguida, tratemos de perdonarnos y de mantenernos
en buena comunión, porque nuestro principal negocio como hijos de Dios es que otros puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. El tercer principio, dijimos que el primero, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer principio? No me fallen. Para la eternidad. La segunda, seguir, sí, que puedan seguir nuestro ejemplo, ser ejemplos también. El tercer principio, de servir. Y hay un pasaje que está en Mateo 20, 25 al 28, dice así: entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad o autoridad? Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la vida de todos. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. No hay otro. Y estamos llegando justamente a esta época de Pascua ya, y hay una escena muy conocida, que es la escena de la última cena, que todas la retratan. Y hay un ejemplo muy impactante, por lo menos a mí me llama la atención, que es el lavamiento de los pies. Y es importante que conozcamos el contexto y el momento en que eso ocurre. El lavamiento de los pies, imagínense, Israel, algunos de acá por ahí del interior anduvo por la Tierra Colorada caminando alguna vez, esos días, ¿no? Bueno, vieron que cuando van caminando con chancleta o alguna cosa se nos mete el barro por todos lados y después es difícil. Bueno, Israel no es la Tierra Colorada, pero en la época de Jesús los caminos eran polvorientos, un lugar desértico, transitaban burros, caballos, vacas y otros cabras y lo demás, y los animales cuando van caminando van dejando ciertos vestigios de su alimentación, para ser elegantes, ¿no?, en el camino. Quizás a medida que van caminando las personas seguramente van pisando no solo el polvo, sino también el excremento de los animales, y cuando alguien llegaba a una casa, ¿qué hacían? Si el hospedador quería realmente recibir a la persona y que se sienta a gusto, lo que hacían era lavarle los pies. ¿Quién hacía ese trabajo? El siervo más inútil de la casa, o el que, no el más inútil, sino que el que primero había entrado, no el más bajo, porque era uno de los trabajos menos dignos de hacer. Entonces, le lavaban los pies, le sacaba todas esas cosas que habían traído de la calle. Yo justo hablaba con mis chicos y les decía: a nosotros cuántas veces pisamos en el patio restos de los gatos, de los pajaritos, de algún perro que entró en el patio, y te queda ese olor. Después de entrar a la casa y mi señora pone el grito en el cielo: ¿quién pisó? ¿No? Y queda ese dulce aroma. Y es feo que vos tengas que, si a nosotros mismos limpiarnos eso nos da cierto como asquito, cosita, ¿no? Imagínense si vos te toca limpiar el de otro, ¿no? Por ahí que alguien que es desconocido. Y era realmente un trabajo que no era digno de una persona, y más de una persona como era Jesucristo, que era el Hijo del Rey, era el Mesías enviado del cielo. Y él con ese ejemplo nos quiso, creo que quede bien claro, que no importa a lo alto que nosotros creamos que podamos llegar en el reino de los cielos, no importa el título que podamos llegar a alcanzar, profeta, apóstol, no sé qué se te ocurra, sino que nuestra misión es el servicio. Que nunca nos olvidemos, no porque puedas llegar a cierto nivel ya no puedes levantar: no, yo soy el pastor, no puedo mover la silla, soy un líder, no puedo hacer esto o aquello que hagan los otros, porque yo estoy para otra cosa. Todos estamos para el servicio. Yo estoy para servirle a ustedes, y nosotros estamos para servirle a las demás personas. Y si nuestro mayor ejemplo, que fue Jesús, nuestra máxima autoridad espiritual, lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Obviamente hay un orden, hay gente que va haciendo distintas actividades, pero eso no quita que si hay un momento de necesidad, no lo podamos hacer. En uno de los videos que yo les compartí en el Classroom, habla un pastor y cuenta que cuando él empezó su primer trabajo en una congregación, a él lo contrataron como pastor de música, ¿sí? Así que ese era el ministerio de él. Y el pastor, la primera reunión, le hace escribir, le dice todo lo que tenía que hacer, las tareas, y le dice: mira, tenemos un inconveniente, la persona que se encarga del mantenimiento y del aseo de la congregación
no puede venir, no está, así que te voy a pedir que me des una mano. Y como era su primer trabajo, ¿no? Con nuestro primer trabajo nos dicen lo que tengamos que hacer y lo hacemos, ¿no? Dice, sí, no hay problema, dice. Él iba a limpiar los baños la primera semana y a aspirar el templo con mucha alegría, con cierta alegría, ¿no? Ay, gracias, Señor, por estar limpiando los baños. Todavía no había tocado ningún instrumento esa primera semana. En la segunda semana estaba medio ya un poco ofuscado. Ay, Señor, te bendigo, limpiando los baños, aspirando. La tercera semana ya estaba medio malo. Señor, me llamaron para otra cosa, ¿qué yo estoy haciendo acá, limpiando? Y dice que la cuarta semana estaba ahí limpiando los inodoros, los retretes de su iglesia, y dice que escuchó una voz que le habló el Espíritu Santo y le dice, si vos no estás dispuesto a servirme en esto, ¿cómo yo te puedo usar en otra cosa? ¿Sí? Porque Dios nos llama a servirle en lo que Él nos pide. Siervos inútiles somos, y lo que Él nos pide hacer, debemos hacerlo. Y yo creo que Dios nos está desafiando a esa obediencia, ¿no? No sé qué Dios te está pidiendo que hagas o que dejes de hacer, comenzarlo a hacer. Aunque sea algo muy sencillo, algo que no tenga mucha importancia, eso va a tener una trascendencia en lo espiritual en tu vida. Por eso servimos en primer lugar porque es un patrón divino, ¿sí? Jesús nos dio el ejemplo. Servir a otros no nos hace inferior a los demás, por eso cuando servimos debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y el camino para ser promocionado en el reino pasa por la vía del servicio. Una persona que no le gusta servir a otros es una persona egoísta a quien no le importa a los demás, y a estas personas Dios tampoco le confiará más. Jesús enseña que en la palabra de Mateo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y el cuarto principio es el principio de la pasión o entrega por completa. Y esto tiene mucho que ver por qué vos querés ser líder o por qué vos querés estar influenciando en la vida de las otras personas. Y un líder que está apasionado por Cristo es una persona que transmite algo. Si acá haya espero que no algún hincha de Boca, ¿sí? No hay, ¿no? ¿Sí? Uy, sonó. Siempre entre los de Boca y generalmente entre los hinchas de los equipos, no, mi equipo es mejor, tu equipo es mejor, y siempre cuando ponemos eso, enseguida salta alguna discusión, ¿no? Y nos ponemos a pelear con fervor y a defender los colores de nuestra camiseta, que somos mejor o peor, ¿no? El otro es peor, nosotros somos los mejores. Uno le dice que bajó a la B, el otro dice que nunca fue, bueno, no importa, son cosas de la historia, pero hay una pasión, ¿no? Como que enseguida nos identificamos, enseguida tratamos de defender porque hay algo que nos apasiona. Y muchas veces nuestra pasión por Cristo no llega a ese extremo. Nuestra pasión por Cristo, bueno, sí, soy hijo de Dios, está todo bien, y como que no le damos la importancia, porque realmente no hay una pasión en nuestro corazón por Cristo. Si alguien te tiene que pedir a vos que hagas tu devocional o que ores, no hay una vida apasionada. Yo cuando estaba de novio el primer tiempo con mi esposa, yo volvía del campus, bajaba a Uruguay, Chacabuco, ahí pasaba el 14, hace tiempo atrás, no había estación de transferencia ni sube, así que hace bastante tiempo. Había colectivo con agujero en el piso, vista panorámica del asfalto, de esa época de los colectivos. Y pasaba que venía al campus y no venía el 14, y mi señora vivía pasando San Martín y Las Heras, deben ser unas 14, 15 cuadras, 16, no sé cuánto, no me acuerdo. No sé bien. Y yo le quería ver. Yo no iba a esperar hasta que venga el 14, si ya vi que a veces llegaba y el 14 se iba, tenía que esperar casi media hora, digo, no, me voy y me voy caminando. No importa el tiempo que tarde, yo voy porque la quiero ver, ¿no? Porque estaba apasionado por mi señora y quería ir a verla a mi novia. Y muchas veces, cuando nos piden que salgamos de nuestra comodidad para servir a Cristo, no hay esa misma pasión. Cuando vos estás apasionado, te va a costar decir que no. No vas a medir por ahí tanto el esfuerzo que tengas que hacer, porque hay una pasión, un deseo de servirle a Dios. Y eso, el que hace eso en nuestra vida es el Espíritu Santo, el que nos impulsa a servir, el que nos impulsa a orar, a encomendar nuestra vida, a orar
y tiene que ver cómo nosotros vamos desarrollando nuestra vida, nuestra comunión con Jesucristo día a día. A mí me cuesta empezar un día sin orar, pero no porque sé que tengo que orar, sino porque yo he aprendido que cuando yo encomiendo mi día a Jehová, cuando yo encomiendo mi día a Dios, el día puede ser difícil, puede ser complicado, puedo tener problemas, pero yo sé que todas las cosas que me van a pasar en ese día van a ayudar a bien. Algunas a veces no las vamos a entender, algunas cosas nos van a doler lo que nos pasa, pero yo sé que todo lo que llega a mi vida pasó primero por las manos de Dios antes de llegar a mi vida y que eso va a ser para bien. Y yo quiero que Dios me guíe. A veces nos toca lidiar con situaciones que, que nos superan en nuestras capacidades o nuestra preparación o emocionalmente, y Dios siempre está ahí para apoyarnos y para ayudarnos. Pero eso tiene que ver con la relación que vayamos haciendo con Dios, que vayamos construyendo. Cuando estás apasionado, cuando estás enamorado, nadie te tiene que mover ni pedir, vos simplemente vas a buscar de hacerlo. ¿Cuáles son las características de una persona apasionada? Podemos decir que está completamente entregada, desafía sus excusas y limitaciones, evita las pequeñas recompensas o distracciones hasta terminar lo que se propone y se mantiene enfocado en la meta y no en las dificultades o en los obstáculos, y es una persona altamente contagiosa. Si hay alguien que es apasionado, enseguida sí, vamos, ahí, sí, como que nos motiva y nos alienta. Y ahora, para ir cerrando ya, ¿cuáles son las principales motivaciones de un líder para servir? ¿Sí? Estuvimos hablando cuáles son los principios de liderazgo. Hablamos de la paternidad, hablamos del principio de modelar, hablamos también de la pasión y entrega, pero cuando hablamos de motivación es algo que es lo que nos mueve al servicio. Es decir, yo quiero servir o quiero influenciar algo, o qué me motiva a hacer algo. Y cuando hablamos de motivar, lo que debería ser nuestro primer motivo es hacer la voluntad de Dios. Lo servimos a Él porque sabemos que es la voluntad de Dios. Jesús fue a la cruz y murió para cumplir la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo, capítulo 40, verso 8. Estar dispuesto a hacer su voluntad es estar dispuesto a ver las cosas como Él las ve. Y la palabra de Dios dice que fuimos comprados por precio y que ese precio fue la sangre de Jesús. Al pertenecer a Jesucristo somos sus esclavos por amor. Al principio, la principal característica de un esclavo es que no tiene voluntad propia, sino que depende de la voluntad de aquel que de la voluntad de su amo, que es en nuestro caso, que es Dios, ¿sí? Nuestro jefe o nuestro guía es el Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios a través del Espíritu Santo el que nos guía, el que nos motiva, y Él nos va a mostrar las cosas que tengamos que hacer. En primer lugar, el primer motivo o la primera guía que tenemos, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar los parámetros principales del servicio, ¿sí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Muchas veces estamos orando y pidiendo, Señor, tráeme una revelación, como que baje un ángel y que te ponga por escrito cuál es la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, acá tengo la Biblia, donde está toda mi palabra. Y cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, hay un momento en el cual, hay muchos momentos en que Dios nos habla, Dios nos muestra. ¿Ese es mi teléfono? ¿Se ve ahí? Perdón, ahora conectate por Zoom. Conectate por... Es el pastor, perdón. No. Mándale por WhatsApp la invitación. El pastor se quería conectar hoy a la tarde, me dijo que se quería conectar.
A Sergio. No. Pasaré la invitación. Mándale. Abrir el Zoom de vuelta. Cortarle y abrirle de vuelta. Pararle y abrirle de vuelta. Iniciar, estarlo de vuelta. Prenderle de vuelta. Ahí estamos de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Habilitarle el micrófono a Sergio. Ahí está el pastor. No sé si lo vamos a escuchar. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, queríamos saludarles y queríamos bendecirlos para este inicio de ciclo lectivo de ministerial. Gracias a ambos por la vida de Martín y todo el esfuerzo que está haciendo para que podamos tener este tiempo. Así que bueno, te damos gracias, Martín. Y ahí está Ale, Juanma, hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. No llego a ver a todos porque este teléfono me juega una mala pasada, pero ahí le veo a Karina, a Marcelo, a Daniela, ahí estoy pasando. Bueno, un gusto saludarles a todos, más todos los que están presentes. Así que bueno, quería tener un momentito antes que siga Martín con la clase de poder orar por ustedes y bendecirlos en este comienzo del ciclo lectivo. Así que allí donde estamos, oramos, Señor, te damos gracias por este equipo maravilloso. Gracias por la vida de Martín, Señor, la familia Bremer que nos ayuda siempre en la educación, en la capacitación. Te damos gracias por este módulo número 3, que quienes están pasando se están capacitando, Señor, para iniciar tal vez un grupo pequeño. Quién sabe, Señor, cuántas líneas salen de acá, Señor. Quiero bendecir a cada uno de ellos, que luego de esto se va a activar y bendecimos, Señor, sus vidas, sabiendo que tú tienes especial cuidado en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, nos vemos en un rato. Listo. Ahí me ven como... A ver, esperen que arreglamos acá. ¿Sí? Bueno. Ahí no. Bueno, por lo menos me escuchan, no sé si me ven bien, pero por lo menos me escuchan, así que... Bueno, ese era el pastor Sergio que se conectó. Después si quieren escuchar, se escucha un poco. Pero él quería estar también con nosotros en el arranque del ministerial. Para nosotros como iglesia también es importante este nuevo ciclo porque empezamos con el ministerial, ahora empiezan también en abril, queremos empezar con los niños también. Así que todo un desafío para comenzar de nuevo. Bueno, hablamos que nuestra primera motivación tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, lo que nos tiene que motivar al servicio es el amor. Jesús fue motivado por su amor al Padre Celestial, y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los amigos. Habrá momentos en nuestra vida que el amor de Dios nos va a detener a hacer cosas malas, también nos va a impulsar al servicio a otras personas y nos va a motivar a hacer lo bueno y nos va a sostener en los tiempos de dificultad. Si nosotros servimos simplemente por una cuestión posicional, o sea, para que la gente nos vea, es un servicio que es simplemente un servicio humano, que no tiene una recompensa divina. Cuando servimos por amor, cuando servimos que no importa si nos ven o no nos ven, obviamente que siempre que estamos sirviendo a Dios, el hecho de que nos puedan dar una palmadita, decir que qué bueno lo que estás haciendo, nos motiva y nos alienta a seguir adelante, pero nuestro principal motivo es el amor. Si no hay amor en nuestra vida, no tiene sentido nuestro cristianismo. Si decimos que amamos a Dios,
y no amamos a nuestros prójimos, a la gente que está a nuestro alrededor, en realidad debemos cuestionarnos realmente si nuestro cristianismo, nuestra conversión es genuina. Porque si somos seguidores de Cristo, tenemos que amar como Él lo hizo, con todo su corazón, con toda su pasión. Sabemos que también estamos en un proceso de cambio en nuestra vida. Dios está corrigiendo cosas, pero tenemos que servir por amor a las personas, por amor a Dios. Y nadie tiene mayor amor que que uno ponga sus vidas, ¿por quién? Por sus amigos. Y Jesús fue el que puso su vida por nosotros. Él pagó el precio más alto que era necesario por nuestra vida. A mí siempre me impacta la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque implicó algo muy poderoso. A mí me encanta, ahora estoy leyendo y viendo algunos materiales de Israel, viendo la historia de Israel, la importancia de los sacrificios y las cosas y por qué lo hacían, ¿no? Y cuando vos ves la vida de Cristo, ese amor que tuvo, también la adversidad que tuvo que pasar con todos los religiosos de su tiempo, que eran los grandes eruditos, gente muy preparada, gente realmente que sabía mucho de la palabra de Dios. Y a veces yo me cuestiono si Jesús hoy estuviera parado, sentado en esa silla ahí. ¿Qué nos diría a cada uno de nosotros, no? ¿Nos diría hipócritas o nos diría buen siervo y fiel? ¿Qué es lo que nos diría? A mí me mueve, me moviliza mucho y me hace muchas veces pensar cuando estoy en alguna decisión, de pensar que ahí está Jesús. Jesús está siempre en todo lugar a través de su Espíritu Santo, ¿no? Pero eso me ayuda, como que lo visualizo a él y digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría? Y creo que uno de los parámetros que tenemos que tomar al momento de la decisión es ese amor que tuvo y que tiene Dios por nosotros. Porque a pesar de ahora de seguir equivocándonos, de pecar, Él nos sigue amando, Él nos sigue perdonando y Él sigue teniendo misericordias nuevas cada día. Yo estoy realmente agradecido a Dios, pero también a veces no va a ser suficiente ese amor a Dios, sino también que tenemos que tener ese temor a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, no es un miedo así, tipo película de terror, o sea, ¡ay, que me va a lastimar! ¿Qué es lo que me va a hacer? Sino que tiene que ver con un temor reverente a Dios, un temor donde nosotros reconocemos la autoridad de Él, un temor donde conocemos también de la sabiduría de Dios, y eso también nos mueve a obedecerle a Él, por ese temor, por ese reconocimiento de quién es, el pavor santo. Es un terror que evita que hagamos cosas malas, y eso nos debe motivar a hablarle a otra gente de Cristo y debe detenernos de cruzar la línea que conduce al pecado. Cuando no hay temor de Dios, la gente se familiariza y se vuelve irresponsable. Hoy, muchas veces el cristianismo también, bajo ese paraguas de la gracia de Dios y del amor de Dios, y de decirle a Jesús y a Dios, Padre, papito querido, ¿no? De tener esa confianza y ese amor. También podemos correr el riesgo de tener una familiaridad demasiada irrespetuosa hacia Dios. Por ahí perder el foco, quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso no tiene que ver con el amor y el afecto que tiene Dios con nosotros, pero sí a veces nosotros nos olvidamos de qué realmente significa Dios, de los juicios de Dios también. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, que era un pueblo numeroso, pero también era un pueblo bastante cabeza dura, vio los milagros de Dios, un mar que se abrió, un ejército que era uno de los ejércitos más poderosos de aquel tiempo, que fue derrotado por aguas, no fue derrotado en una batalla, sino por Dios fue derrotado. Cada día que se levantaba a la mañana, el rocío que cubría el campamento tenía el maná, caían codornices del cielo, comían, golpeaban en el medio del desierto una piedra y salía agua, cosas tremendas. Le dice que de día le cubría una nube para protegerlos del sol y de noche una columna de fuego que los iluminaba. Con todos esos hechos sobrenaturales que vivieron ellos, el pueblo de Israel
El que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Y el hecho de que nosotros podamos ver muchos milagros de Dios no nos garantiza que nosotros cumplamos y cumplamos el propósito de Dios. El pueblo de Israel le perdió el temor a Dios, pensó en sí mismo, se familiarizó quizás con las bendiciones que tenía, se quejaba continuamente, pero Dios igual fue fiel. La generación que le siguió a ese pueblo fue la generación que entró a la tierra prometida. Y los juicios de Dios son juicios reales. Todo aquel que no confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador está condenado al infierno. El infierno es algo real, el infierno no es un invento. Y la gente que no conoce a Cristo está condenada a eso. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiere que todo el mundo pueda llegar a conocerle, que todo el mundo pueda llegar a entregar su vida. Y nosotros como iglesia estamos desafiados a compartir de ese amor y de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Quién es un líder? Aquel que sirve, aquel que influencia. Y el cristiano que no sirve, como dice el pastor, una predicación del pastor Donald decía, es una contradicción, porque el que no sirve en el reino de Dios. Por eso serví, no importa en qué área, no importa en el lugar que Dios te ponga. En unas clases más vamos a estar hablando de cómo descubrir nuestro ministerio. Ya estuvimos hablando en el módulo anterior a descubrir nuestros dones. Espero que puedas haber encontrado tu don y puedas estar desarrollando, sino que lo vuelvas a poder ver y que realmente todos podamos, en el lugar donde estemos, podamos ser de influencia. Vos podés estar siendo líder de una sola persona. Quizás tengas un grupo de oración, quizás estés acompañando a alguien, pero el liderazgo no tiene que ver con multitudes que nos estén siguiendo. Si una persona te está siguiendo, vos le estás mentoreando, acompañando, vos estás siendo ese líder y podés aplicar esos 4 principios de la paternidad, del ejemplo, también darle amor y el cuidado que necesita esa persona. Así que yo te desafío a que puedas ser de influencia, que puedas ser ese líder y que puedas, como te decía, un líder que se reproduzca, no un líder que quede estancado, que siempre esté la misma gente a tu alrededor, sino que la gente que está a tu alrededor la puedas proyectar, así como nuestros hijos queremos que algún día puedan ir más allá de donde nosotros llegamos, que la gente que vos esté bajo tu influencia, vos también puedas lanzarla, en el buen sentido, en el servicio, en el reino de Dios. Así que Dios te bendiga mucho. Gracias. Ya vamos a ir acomodándonos en las próximas clases, así que le agradezco. Y le recuerdo que está el material disponible en el Classroom, y ya también a partir de a las 18:30 ya va a estar habilitada para que puedan completar las autoevaluaciones en línea, que esa va a ser la asistencia. Igual yo le voy a pasar una planillita, Federico, pasarle esta planillita para que me pongan sus nombres, un ganchito así dejamos la asistencia. Así que muchas gracias también a los que nos siguieron por Zoom. Ya la semana que viene vamos a andar mejor con la conexión, así que les agradezco mucho, que Dios les bendiga mucho y no se olviden de completar las autoevaluaciones. Para los que están atrasados con las autoevaluaciones, están disponibles. Yo voy a hacer el corte de las autoevaluaciones cuando terminemos el módulo 3, más o menos unos 15 o 20 días después que terminemos el módulo 3, que calculo que va a ser mediados de junio aproximadamente. Así que ahí sí, los que no hayan completado hasta esa fecha, que lo voy a avisar antes, ahí ya va a quedar pendiente. Pero igual las autoevaluaciones son fáciles para hacer, las terminan y ya le está dando el resultado. Y una cosita más que le quiero aclarar. Yo le agregué en las autoevaluaciones, ahora le pido el número, que me pongan el número de documento del que hace la evaluación. ¿Saben por qué? Porque me cuesta, a veces cuando me completan el nombre o la dirección de correo electrónico, un día me ponen el apellido primero y después el nombre, y una vez me ponen el nombre, después el apellido, y después para armar los informes tengo que volver a ordenar y espero que no perder a ninguno en el camino ahí. Igual siempre queda la base original, que no se altera. Pero por eso le pido que pongan el número de documento, entonces es más fácil después para armar los reportes con la
las asistencias, las autoevaluaciones con la puntuación. Así que esa es la novedad del 2021. Así que bueno, les libero y que Dios les bendiga mucho. Igual a los que están por Zoom, nos estamos viendo. Así que bueno, gracias por todo. Nos vemos. Apágale.